En el retiro que hicimos este fin de semana, creo que fue en este retiro, no recuerdo, hablábamos de la determinación, ¿no? Una de las muchísimas formas de hablar de la voluntad, ¿no? Del anhelo. Y hablábamos de esto, primero a nivel teórico, ¿no? Hablábamos de cómo ese era el poder antídoto del deseo de individualidad. El curso lo llama el deseo de ser especial, ¿no? Un deseo de ser especial en la mente, que es el que nos hace abrazar esta religión. No es que esta religión se nos imponga, se nos ponga aquí un sello al nacer. No, es que todo el que viene a este mundo viene porque desea experimentar esta dualidad. Entonces, puesto que esto es fruto de un deseo, que el curso llama deseo de ser especial, el antídoto natural es el deseo de amar. El deseo de reconocerme como el amor, que es lo mismo, porque cuando me reconozco como el amor no puedo sino amar. Está en la naturaleza del amor. Es el antídoto natural contra esto. ¿Se ve? También el deseo de, que es una lección, ¿no? Por encima de todo quiero ver. Quiero ver, sí, claro, claro. Eso viene cuando yo realmente deseo superar este trance, pasar esto por alto. Entonces es cuando empiezan a aparecer los medios, ¿no? Y entonces empiezo a dar aplicaciones específicas, ¿no? Yo por encima de todo quiero ver. Con lo cual estoy implicando, no veo, ahora no veo correctamente, estoy admitiéndolo. Fantástico. Ahora yo tengo que conectar con esto, y en el retiro sucedió algo hermoso, porque estábamos viendo esto a nivel teórico, ¿no? La determinación, incluso pasamos un montaje hermoso que hemos hecho Paco y yo del Buda, bueno, en realidad lo ha hecho Paco, no voy aquí a apuntar un tanto, de Jesús y el Buda, en el momento en el que estaban ya en el máximo punto de determinación. Ese es un poder, ¿no? Cuando reclamas la verdad. Y bien, ¿no? Todo eso iba, pero luego pusimos un poema con imágenes y música, en el que hablábamos de el deseo, ese deseo oculto, ¿no? Velado por el pensamiento casi todo el tiempo, pero el deseo profundo que hay debajo de todo eso, de amar, de conocer el amor real. Y ahí se produjo un rompimiento, ahí hubo lágrimas. ¿No? Entonces pasamos de la comprensión utilizando palabras, ¿no? A la experiencia de anhelo tocado el corazón mediante un poema. O sea que ese deseo antídoto de esta religión está sepultada bajo capas y capas de negación en forma de pensamiento y creencias, pero está. Por eso este camino funciona. Aunque parezca que va a llevar tiempo, finalmente lo único que va a hacer es convencernos de que dejemos de negar mediante el pensamiento y podamos acceder a la verdad eterna, a lo que siempre está, lo que está hoy, ahora, aquí. ¿Se ve así? Entonces, realmente lo que hace el perdón, que hemos dicho ya de antemano que es una simple ficción, no hace nada, realmente, el perdón no hace nada. Pero ¿qué pasa? Que la mente que por fin dice, yo deseo amar, es decir, yo deseo superar esa frontera, esa mente encuentra medios para que eso se produzca. Y entonces, por ejemplo, aparece el perdón, o aparece un gurú, o aparece una shanga budista, o un camino advaita. Ya decimos que eso ya es completamente irrelevante, porque es una expresión, la materialización de mi deseo de unirme. Cada uno luego le aparece su camino con corazón, que adopta y sigue como si el camino fuera a hacer algo. No, lo que hace algo es que el hecho de que yo transite el camino hace que me enseñe a mí mismo mi voluntad de ir hacia la unidad. Y esa voluntad es la que lo hace. Es pasar por todas las resistencias, ¿sabes? Efectivamente. Cuando yo persevero en mi petición de corrección a mi manera de pensar una y otra vez, me estoy reforzando
la idea de que yo deseo pensar como Dios piensa y no como el ego me enseña a pensar en términos raquíticos, yo, mundo, yo, víctima. Entonces fíjate, ese no puedo que decías tú antes, ¿no? Pero cuando yo empiezo a practicar el perdón, lo que estoy reconociendo es que sí puedo. Sí puedo, de hecho, puedo y quiero. Y entonces esa pequeña dosis de buena voluntad que entrego al principio, ¿no? Mi pequeña dosis, estoy dispuesto a ser corregido, no siempre, un poco. Así es como lo entregamos, no nos vamos a engañar. Un poquito. Este asunto no, déjamelo a mí, que sé yo cómo se maneja, ¿no? Así empezamos. Y finalmente cada vez más y más vamos dándonos cuenta de que no entregar algo a la corrección es asegurarse el sufrimiento. Entonces eso ya nos va convenciendo de que finalmente lo entregamos todo. Y entonces esa pequeña dosis de buena voluntad se convierte en voluntad, en deseo unificado, voluntad real, voluntad compartida con Dios. Eso es poder. Ese es el poder de este mundo. Por eso al estudiante de curso de milagros se le invita a decir, y es legítimo, y el perdón operará ahí en esa frontera y en esa limitación temporal, no quiero. Eso está bien dicho, no quiero. De hecho, por mucho que disimulemos, no queremos.